Movilización de tejido blando y movilización de las articulaciones del segmento cervical con una dirección hacia ventral con una fijación de la vértebra craneal. El paciente se encuentra de cúbito supino sobre la camilla y el fisioterapeuta de pie hacia el lado izquierdo, en este caso el paciente. Con mi mano fijadora derecha iré a ubicarme sobre el lado izquierdo de la columna cervical y de la cabeza del paciente, de tal forma que mi meñique quede sobre la vértebra craneal al segmento a movilizar. Con mi mano movilizadora izquierda iré a ubicarme sobre la musculatura paravertebral del segmento cervical, de tal forma de que mi dedo medio quede sobre la vértebra caudal al segmento a movilizar. Con mi mano movilizadora generaré un vector en sentido ventrocaudal, de tal forma de movilizar el tejido blando de la zona, además de generar una tracción de las articulaciones cigoofficiales. Esta movilización se realiza las veces que sea necesario para el paciente. Además, como mi fijación va a estar generando una rotación de las vértebras caudal hacia el lado izquierdo, generará una rotación hacia el lado derecho de la vértebra craneal. Para aumentar el grado de rotación se le pide al paciente que haga una inclinación hacia el lado derecho, que en este caso corresponderá al movimiento acoplado del segmento. Movilización de tejido blando y movilización de las articulaciones del segmento cervical en sentido ventral con fijación caudal. El paciente se encuentra de cúbito supino sobre la camilla y el fisioterapeuta de pie hacia el lado, en este caso izquierdo del paciente. Con mi mano fijadora izquierda iré a estabilizar el hombro derecho de mi paciente, de tal forma de generar una estabilización indirecta de la vértebra T1. Con mi mano movilizadora derecha iré a ubicarme sobre la musculatura paravertebral del paciente, de tal forma de que mi dedo índice con el borde radial quede sobre o al mismo nivel de la vértebra craneal del segmento a valorar. De esta forma voy a generar un vector en sentido ventral y craneal, paralelas a las cigoapofisiarias. Esta técnica se realiza las veces que sea necesaria para el paciente y el objetivo de esta técnica es movilizar el tejido blando de la articulación, o sea, del segmento, además de generar un deslizamiento de las articulaciones cigoapofisiarias. Como estamos generando una estabilización de la vértebra caudal, la vértebra craneal va a estar rotada hacia el lado izquierdo. Para aumentar el rango de movimiento se le va a pedir al paciente que genere una inclinación, que en este caso va a corresponder a los movimientos movilización de tracción cervical. El paciente se encuentra de cúbito supino sobre la camilla y el fisioterapeuta se encuentra de pie sobre la parte craneal de la camilla. Con las manos del fisioterapeuta voy a ir a tomar por posterior en la cabeza y la zona cervical del paciente. De esta forma, y generando una inclinación con mi cuerpo, voy a generar una tracción cervical. El objetivo de esta movilización es para ampliar los rangos de movimiento o para mitigar dolor, además de que con mis manos puedo palpar espasmos musculares. Movilización segmentaria cérvico-dorsal, tracción de las articulaciones cigoapofisiarias, dorsales superior y cervicales inferior. El paciente se encuentra de cúbito supino sobre la camilla con una cuña por debajo del paciente, de tal forma que genera una estabilidad de las vértebras caudales. El fisioterapeuta con su mano fijadora derecha va a ir a tomar la cara posterior de la cabeza del paciente y la cara posterior también de la columna cervical del paciente. Con mi mano movilizadora izquierda en forma de pistola iré a ubicarme sobre la rama de la mandíbula del paciente con la boca cerrada. De esta forma, y flexionando mis rodillas, generaré un movimiento de la cabeza del paciente hacia dorsal y craneal. El objetivo de esta técnica es separar las articulaciones cigoapofisiarias. Movilización de tejido blando y movilización de la articulación atlanto-occipital en rotación. Paciente de cúbito supino sobre la camilla y el fisioterapeuta de pie, en este caso al lado izquierdo del paciente. Con mi mano derecha fijadora iré a tomar la cabeza por la cara dorsal del paciente
el lado izquierdo para generar de esta forma una estabilización. Con mi mano izquierda movilizadora iré a ubicarme sobre el tejido blando superior cervical de mi paciente de tal forma que mi dedo medio quede sobre el arco derecho del atlas. De esta forma, y evitando generar una extensión cervical, generaré un vector en sentido ventral. Este movimiento se realizará simultáneamente con una presión sobre el tejido blando y se realizará las veces que sea necesario. El objetivo de esta técnica es movilizar el tejido blando de la zona, además de generar rotación de la articulación atlanto-occipital. Como estamos fijando en este caso el occipital, se va a generar una rotación hacia el lado izquierdo de mi vértebra caudal. Esto generará una rotación del occipital hacia el lado derecho. Si yo quiero aumentar el rango de movimiento, le voy a pedir al paciente que genere una inclinación hacia el lado izquierdo. De esta forma voy a estar realizando un movimiento acoplado. Por fin, coche. Movilización de tejido blando y movilización de la articulación atlanto-axoidea en rotación. El paciente se encuentra de cúbito supino sobre la camilla y el fisioterapeuta de pie, en este caso del lado izquierdo del paciente. Con mi mano derecha iré a ubicarme por la cara dorsal para darle estabilización a la cabeza y al atlas del paciente. Con mi mano izquierda movilizadora iré a ubicarme sobre el tejido blando cervical del lado derecho del paciente, de tal forma que mi dedo medio quede sobre el axis del paciente. De esta forma, y generando un vector hacia ventral, movilizaré el tejido blando. Esta técnica se realiza las veces que sea necesaria, teniendo en cuenta que no debo realizar una extensión de la columna cervical. El objetivo de esta técnica es movilizar el tejido blando del paciente, además de realizar una rotación de la articulación atlanto-axoidea. Como sabemos, al estar entregándole una fijación a nivel del cráneo, ¿cierto?, a nivel del occipital, voy a estar generando una rotación hacia el lado izquierdo de mis vértebras caudales, por lo que generará una rotación del atlas y del occipital hacia el lado derecho. Si yo quiero aumentar el grado de movimiento, genero una inclinación hacia el lado izquierdo para generar movimientos acoplados. Movilización de tracción de la articulación occipito-atlantoidea. El paciente se encuentra en sedente y el fisioterapeuta por el lado, de pie por el lado izquierdo con sus piernas en semiflexión. Con mi mano fijadora derecha iré a ubicar el dedo índice y el pulgar sobre el atlas del paciente. De esta forma generaré una estabilización y el resto de mi mano generará una estabilización a nivel caudal de la vértebra fijada. Con mi mano izquierda iré a abrazar la cabeza del paciente de tal forma que mi dedo índice quede justo por debajo del occipital de mi paciente. De esta forma, y llevando el pecho hacia la cabeza del paciente, generaré una prolongación de mi mano movilizadora. De esta forma, y extendiendo mis piernas, generaré una tracción de la articulación occipito-atlantoidea. El objetivo de esta técnica, como su nombre lo dice, es generar una tracción, ¿cierto?, de esta articulación, y también puede realizarse en cualquier segmento cervical. Movilización occipito-atlantoidea en flexión. El paciente se encuentra sedente sobre una silla y el fisioterapeuta de pie, en este caso por el lado izquierdo del paciente. Con mi mano derecha fijadora iré a ubicar el índice y el pulgar sobre el atlas del paciente. De esta forma generaré estabilización de la zona caudal, además de que con mi mano va a descansar en la zona cervical, generando mayor estabilización hacia caudal. Con mi mano movilizadora izquierda iré a ubicarme de tal forma que abrazo al paciente colocando el meñique sobre, justo por debajo del occipital, y llevaré la cabeza del paciente a apoyarse sobre mi pecho. De esta forma generaré una prolongación de la mano movilizadora. De esta forma generaré un deslizamiento hacia posterior de los cóndilos del occipital
favoreciendo de esta forma hacia la flexión, que es el objetivo principal de esta técnica. Además, está indicada esta movilización a cualquier segmento de la columna cervical. Movilización de la articulación occipito-atlantoidea hacia extensión. El paciente se encuentra en sedente sobre una silla y el fisioterapeuta se encuentra de pie, en este caso hacia el lado izquierdo del paciente. Con mi mano derecha fijadora iré a ubicar el índice y el dedo medio sobre el proceso transverso del lado derecho de la vértebra atlas del paciente. El resto de la mano va a descansar sobre la columna cervical para entregar mayor estabilidad al segmento. Con mi mano movilizadora izquierda iré a abrazar de esta forma la cabeza del paciente de tal manera que mi meñique quede justo por debajo del occipital. De esta forma y llevando la cabeza del paciente hacia mi pecho, generaré una prolongación de la mano movilizadora. De esta forma generaré un vector en sentido hacia ventral o anterior para generar una movilización de los cóndilos en sentido de una extensión. Esta técnica, como su nombre lo dice, está indicada para generar una movilización del segmento hacia extensión y también se puede realizar en supino.